Estamos en la segunda clase de este mini curso de Python. Ya estamos grabando la clase para que la puedas ver en video y venimos de la primera clase que básicamente fue una presentación del docente, del curso y de cómo configurar algunas herramientas que vamos a usar. Y hoy, en esta segunda clase que ya empieza a tener un poquito más de sabor a Python, vamos a ver, sin entrar muy en profundidad porque va a haber conceptos que todavía no conocemos, pero vamos a ver cómo usar la función print para ver datos en la consola. Vamos a aprender qué son las variables, cómo podemos crearlas, cambiarle su valor y de qué tipos hay de variables. Y también qué son los operadores aritméticos, que básicamente son los que nos permiten hacer operaciones entre números y demás. Voy a silenciar acá, hay alguien que tiene, ahí está. Bien. Y la clase que viene vamos a ver lo complementario de la clase de hoy. Además de poder mostrar datos por pantalla, vamos a aprender a pedir datos al usuario, a usar funciones para convertir entre tipos de datos y cómo poner comentarios en el código, formalmente por lo menos, porque a lo mejor de manera superficial a este tema lo abordamos en algún momento de la clase de hoy. Bueno, dicho todo esto, la función print. Esto es lo más básico en cualquier lenguaje de programación. Es una función que nos permite enviar caracteres a la terminal, ¿no? Con esto podemos enviarle mensajes al usuario, podemos mostrarle el resultado de alguna operación, podemos indicarle que debe hacer tal o cual cosa, informarle que un proceso ha terminado correctamente o el resultado de un cálculo o lo que fuere, ¿no? Se complementa con la que vamos a ver la clase que viene, que es para pedir datos. En principio, como les decía hace un momento, la función print se puede abordar, digamos, de manera superficial sin saber exactamente qué es una función en el lenguaje de programación, tema que vamos a ver un poquito más adelante, pero por ahora pensemos que es una orden que todo lo que encuentra entre los paréntesis que están al final de ella, o sea, estos paréntesis que están en los extremos acá del print, todo lo que está ahí adentro es enviado a la terminal. ¿Sí? Esto lo vimos ya la clase pasada cuando justamente usamos este ejemplo y como dice por acá arriba, la salida en la terminal fue el hola mundo que estaba entre comillas adentro de los paréntesis. Todo lo que ponemos en cualquier función de Python entre esos paréntesis se llaman argumentos. Y lo que está pasando acá es que la función print toma lo que uno pone acá, lo procesa de alguna forma que no nos interesa demasiado y lo saca por la terminal. Todas las funciones que reciben datos los reciben como argumentos y los tienen para poder utilizarlos como insumos para hacer algún tipo de proceso. Hay funciones que son mucho más complejas y vamos a ver también que hay funciones que podemos crear nosotros para algún fin determinado, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el formato que tiene print. Como vemos acá, la cosa se puede complicar un poco. O sea, print no necesariamente acepta un único argumento. Podemos poner varios separados por comas y esos argumentos pueden ser de distintos tipos. Esto de los tipos es algo que nos toca justo en la clase de hoy y se refiere a clase de datos, ¿no? Acá claramente suma es una palabra, es un tipo de datos al que nos referimos como una cadena de caracteres, es una serie de letras o de símbolos que se van a imprimir en la pantalla, se van a ver de forma literal, exactamente como están escritos aquí, van a salir por la terminal, incluso el signo igual que está puesto acá. Pero el segundo argumento que está después de la coma, si se fijan, ahí hay números y hay una operación matemática, hay un signo más. Y eso no aparece en la pantalla literalmente, sino que es evaluado antes, se obtiene el resultado y lo que se muestra es el resultado. Es decir, la operación se realiza y se muestra el resultado. En este caso, el 3 y el 5 son valores numéricos y el más es un operador aritmético, es decir, es un elemento en realidad, pero bueno, es una instrucción de Python también. Es un elemento que se encarga de realizar la suma entre los dos operandos que están a sus lados, ¿no? Esto después vamos a verlo dentro de un ratito con un poco más de profundidad. Ahora estamos más bien viendo print más que la suma, pero en principio eso es lo que ocurre.
Bueno, obviamente esto lo podemos hacer todo lo complejo que querramos, pero lo mejor me parece es verlo en funcionamiento. Así que para eso voy a abrir Visual Studio Code. ¿Se acuerdan de que instalamos la clase pasada? Aparece así en blanco, yo no tenía nada abierto, así que apareció en la carpetita de la clase 2. Listo para que pueda empezar a crear el programa de esta clase, lo cual voy a hacer viniendo a el iconito que indica nuevo archivo, bien hacia arriba, y voy a crear un archivo nuevo que se llame print1.py. Y ahí tengo el lugar para escribir, que lo voy a ampliar un poquito, así lo vemos mejor. Y vamos a jugar un poco con print. Lo que veíamos recién en la diapositiva era más o menos esto. Un print con un texto. Cuando ejecutamos esto, el resultado aparece automáticamente en la terminal, rodeado de todo esto que ya vimos en la clase pasada que significaba y que tampoco tiene mucha importancia por ahora. Hay muchas otras cuestiones a tener en cuenta cuando uno usa print. Por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos un print y no le ponemos argumentos? Este print de arriba, el primero, el que está en la línea 1, no tiene nada entre los paréntesis. Bueno, en ese caso, lo que va a ocurrir es que se va a mostrar una línea en blanco. Esta línea en blanco aparece porque la función print siempre después de ejecutarse imprime lo que se llama un salto de línea, es decir, el cursor, si se quiere, en la terminal pasa al renglón de abajo. Entonces aquí, si bien no se mostró nada porque no había nada para mostrar, el salto de línea se efectuó. Por eso es que el hola aparece en el segundo renglón de la terminal. Acá no se mostró nada y saltó hacia abajo. Si yo pongo hola y acá pongo adiós, van a ver que el adiós aparece debajo de hola, porque luego de imprimir el signo de admiración de la primera cadena, se produce un salto de línea y va a parar al renglón de abajo, ¿no? Ese es el comportamiento de print por defecto. Ustedes están viendo este video, pero esta clase está siendo en vivo y estoy viendo en el chat del Meet que Renato dice si este código lo vamos a compartir. Sí, cuando termine la clase, este código y algunos ejemplos más que estuve armando durante la tarde de hoy, los voy a subir al repositorio de GitHub que aparece en la descripción del video, así los pueden mirar tranquilos. Bien, entonces con esto uno puede ir armando distintas salidas, siempre teniendo en cuenta que se produce ese salto de línea. Si ponemos más de un valor más de un argumento, digamos, dentro de los paréntesis, todos esos argumentos van a aparecer. Por ejemplo, podemos poner A, B, 1, 2, 3 y ahí tendríamos un print que mostraría en la salida todos esos elementos, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta, cada coma que pongo, no importa que después yo deje todos los caracteres así pegaditos o que deje muchos espacios, la coma siempre introduce un espacio entre cada uno de los datos a mostrar. ¿Ven? Si yo pongo A y B, aunque están pegados, esa coma que está ahí acá los separa. O sea, no puedo poner la A pegada con la B, por lo menos no de esta manera. Hay otra forma de hacerlo, pero no de esta manera. Y tampoco importa demasiado si pongo un montón de espacios, porque al salir por la terminal solamente se va a mostrar uno, ¿sí? Parece una tontería, de hecho es medio irrelevante en este momento esto, pero más adelante si queremos sacar datos encolumnados o algo por el estilo, va a ser importante tener estas cosas en cuenta. ¿Qué pasa si quiero imprimir este adiós, por ejemplo, al lado del hola, pero en dos prints separados? ¿Por qué? Bueno, porque por capricho, ¿no? Porque si quisiera que salieran uno al lado del otro, los podría escribir en el mismo print, pero yo quiero que estén en dos líneas separadas acá en el código, pero que aparezcan en la misma línea en la terminal. ¿Por qué quiero hacer eso? Y bueno, porque a lo mejor puse un cartel que decía el resultado es, acá tenía todo un proceso que obtenía un resultado y después que termino de hacer ese proceso, quiero mostrar el valor, pero quiero que me aparezca al lado del resultado es que imprimí antes. Entonces, para hacer eso, necesito evitar que print me ponga ese salto de línea que pone por defecto cada vez que lo ejecuto. Y la forma de evitar que eso ocurra es utilizar una palabra clave
que básicamente reemplaza ese salto de línea por otra cosa. Fíjense, si yo pongo print hola, me va a mostrar hola y va a saltar el renglón de abajo, que es lo que está haciendo acá, ¿no? Pero si además de ese hola yo agrego la palabrita clave end y le pongo que ese end es igual a comillas, en un ratito vemos qué significa todo esto del igual, lo que va a ocurrir es que ese salto de línea que estaba puesto por defecto va a ser reemplazado por nada, porque entre estas comillas no hay nada, entonces no se va a efectuar el salto de línea. Fíjense que cuando ejecutamos el programa, ahora el adiós queda pegado al hola. El salto que había antes no está más porque lo hemos reemplazado por esa cadena vacía, digamos, y no se produce. En algún contexto podremos querer reemplazarlo por un guioncito, por ejemplo, en lugar de por nada, y el efecto sería, el efecto sería que tenemos un hola guión adiós, o por lo que querramos, ¿no? Acá vamos a poner algo así, y tendríamos como separador, en lugar del salto de línea, toda esa cadena que acabo de poner ahí. Bueno, hay mucho más para aprender de print, pero para lo que necesitamos en estas primeras clases, yo creo que con esto es suficiente y podemos pasar a cosas un poquito más, más interesantes ahora que ya sabemos cómo mostrar resultados por las pantallas, ¿no? Un concepto que necesitamos conocer bien es el concepto de variable. En cualquier lenguaje de programación, para que un programa sea más o menos útil, necesita trabajar con datos. Y los datos se almacenan en variables. Yo tengo eso preparado por acá en la presentación de PowerPoint, así me ayuda un poquito. Las variables las podemos concebir, podemos imaginarlas, no es exactamente así, pero es una buena metáfora, pensarlas como que son una caja que contiene valores. En realidad son un espacio dentro de la memoria de la computadora o del dispositivo que estemos usando que puede almacenar un dato. Es importante esto que dice acá de manera temporal, ¿no? Porque como las variables se almacenan en la memoria RAM de la computadora, algunos deben saber de qué se trata, pero si no, es la memoria donde uno está trabajando en la compu, no es el disco rígido, no es el disco duro de la compu, sino que es la memoria RAM, que es una memoria que donde deja de estar energizada, donde uno apaga la computadora, su valor se pierde. Entonces todas las variables que creamos, cuando la computadora se apaga, obviamente desaparecen, por eso acá dice que son almacenadas de manera temporal. Estas cajas, imagínense que ustedes tienen la memoria de la computadora, en lugar de ser un montón de espacio ahí electrónico, de ceros y unos y qué sé yo, son un montón de cajas. Y en cada una de ellas podemos guardar un valor, un dato. El primer problema que se nos presenta con esa analogía es que en algún momento yo voy a querer recuperar el valor que tenía en esa caja, ¿no? Supongamos que tengo acá un estante con 10 cajas iguales y en una de ellas he guardado este 8. Si todas las cajas son idénticas, me va a ser medio complicado saber en cuál de todas puse el 8. Entonces lo que se hace es, cuando uno crea una variable, que ahora vamos a ver cómo lo hacemos, es agregarle una etiqueta a esa caja, es decir, ponerle un nombre que me va a permitir recuperar ese dato. Entonces yo creo una variable que se puede llamar edad, peso, altura, ciudad, resultado, el nombre que sea, y de alguna forma le asigno un valor a esa variable. Entonces después cuando necesito ese valor, lo puedo encontrar usando el nombre que le puse a la variable. Es un poco confuso, ahora cuando lo vean en uso seguramente va a quedar un poco más claro, ¿no? Así que en principio las variables son lugares para guardar datos. ¿Cómo se pueden llamar las variables? Bueno, en principio si uno no se pone demasiado creativo, no hay mucho problema con el nombre de las variables, pero hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta. En principio, los nombres de las variables comienzan únicamente con letras, ya sean mayúsculas o minúsculas, o guiones bajos, ¿sí? En Python, por lo general, comenzamos los nombres de las variables con letras. Los guiones bajos, si bien se usan, vamos a ver bastante más adelante, que se suelen utilizar para nombrar un tipo especial de variables, un guión bajo o dos guiones bajos. Entonces, para las variables de uso habitual,
no se suelen usar. Nos quedamos solamente con la posibilidad de comenzar el nombre de la variable con una letra. Y algo muy importante es que en este lenguaje de programación, como en casi todos, las mayúsculas y las minúsculas se diferencian. Es decir, si yo tengo una variable que se llama ABC, toda en mayúscula, es distinta a la variable ABC en minúscula. Es decir, cada una de estas son cajitas diferentes, ¿sí? No es lo mismo la variable ABC minúscula que cualquiera de estas otras. ¿Qué no puede tener una variable? Una variable no puede tener, por ejemplo, un espacio en blanco. O sea, mi promedio está en rojo acá toda esta fila porque son nombres de variables que no se permiten. No pueden tener un espacio en blanco. Si yo quisiera tener dos palabras, las podría separar por un guión o buscar alguna forma de hacerlo. Pero no puedo usar espacios en blanco. Tampoco puedo utilizar símbolos como la suma, la multiplicación y demás, porque son caracteres que tienen otra función y no pueden ser parte de los nombres de las variables. Sí puedo usar números en una variable como acá, que dice número 1, eso es válido, pero recuerden que como tiene que empezar con alguna letra, no puede estar al principio, no puede comenzar con un 1 porque eso es ilícito, digamos. Y por último, por lo menos por ahora, los nombres de las variables no pueden ser nombres de funciones o de objetos propios del lenguaje. No puedo tener una variable que se llame print. Ahí me daría un error el lenguaje de programación. Bien, dicho todo esto así súper teórico, a mí no me gusta mucho la parte así teórica, pero bueno, igual tengo ahí algunas diapositivas para que nos ayuden a comprender el concepto. Decía, dicho esto, vamos a ver cómo lo hacemos en el código, ¿no? Vamos a borrar un poquito esto. Vamos a dejar ese print en blanco ahí. Y vamos a crear algunas variables y vamos a ver qué tipos de datos almacenan. Imaginemos que quiero tener datos de una persona. Me interesa crear una base de datos o procesar datos de una persona y quiero tener sus datos guardados en mi programa. Por ejemplo, uno de los datos que yo quisiera tener de alguien sería su nombre. Entonces, para eso me creo una variable y le asigno el nombre, en este caso el nombre de la persona. El nombre de la variable podría ser cualquiera, podría ser A. Yo podría decir que A es el nombre de la persona. Pero algo que conviene tener en cuenta es que los nombres de las variables hagan referencia a su contenido. Es decir, si yo estoy almacenando en una cajita el nombre de una persona, lo lógico es que la etiqueta que le ponga a esa caja me indique algo sobre el contenido que tiene. Es poco útil guardar en una caja el nombre de una persona y ponerle suma total en la etiqueta, ¿cierto? Bueno, ponerle A, B o C por lo general no es una buena idea porque no describen su contenido, así que le voy a poner nombre. ¿Cómo hago para poner el nombre adentro de la variable nombre? Utilizo el signo igual. El signo igual en programación es lo que se llama el operador de asignación. Funciona de forma parecida al igual en matemática, pero como vamos a descubrir dentro de un ratito, tiene sutiles diferencias. Así que conviene pensarlo como algo distinto al igual de la igualdad matemática, ¿no? Yo puedo poner así, no sé, Juan. Esta línea que acabo de escribir lo que hace es crear la variable nombre y asignarle el valor Juan. Si yo quiero ver el contenido de esa cajita, me tengo que referir a ella por su nombre. Si yo pongo print nombre, lo que voy a ver en la terminal no va a ser la palabra nombre, sino va a ser el contenido de esa cajita a la que hemos etiquetado con la etiqueta nombre. ¿Ven? Ejecutamos así y vemos que aparece Juan. Eso ocurre porque yo no he hecho nombre, no he puesto nombre entre comillas. Si pongo nombre entre comillas, no estoy referenciando a la variable, sino que tengo acá una cadena que contiene las letras N, O, M, B, R, E. En ese caso, sí veo nombre. Pero si no pongo las comillas, veo el contenido de la variable. Algo que puedo hacer es esto, poner nombre dos puntos, coma y la variable, y ahí vería ambas cosas. Vería que el dato, nombre, esta es una etiqueta, puede tener cualquier cosa, ¿no? Contiene el valor de la variable nombre, ¿sí? No sé si seamos bien por acá.
¿Hay alguna forma de emular el espacio en blanco con alguna extensión? ¿Vos decís para que se vean acá en la pantalla? Si es eso, una de las extensiones que vos, no sé si se alcanza a ver en el video, pero los espacios acá están marcados con un puntito muy tenue y eso lo hace la misma extensión que nos colorea los tabuladores que instalamos en la clase pasada. Se llamaba Indent Rainbow, me parece. Vamos a buscarla, perdemos un segundo acá. Indent Rainbow, a ver. Esta extensión, además de colorear los espacios, perdón, de colorear los tabuladores, también pinta los espacios con un puntito, ¿sí? Después hay acá, como en todo siempre hay dos visiones. Está la gente que le gusta programar así, amontonadito, pegado todo, y están los que somos a lo mejor un poco más, más distendidos y dejamos estos espacios, ¿no? Eso no cambia nada, Python los ignora por completo, es una cuestión de cada uno, ¿no? Usar una forma, usar otra. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando un poquito, que el tiempo corre. Ustedes cualquier cosa me preguntan ahí por el chat. En principio, acá lo que hemos hecho es crear la variable nombre y le hemos puesto el valor Juan. Juan es un tipo de datos que se llama alfanumérico o una cadena de caracteres, es decir, es un texto. Juan es una colección de letritas. Pero en algunos casos queremos guardar datos que no sean una colección de letras. Por ejemplo, si me interesa guardar en una variable la edad de Juan, yo le voy a poner un número. No voy a poner, por ejemplo, 23. Porque como esto es un texto, más adelante con este tipo de datos, que es un texto, yo no voy a poder hacer operaciones matemáticas. No voy a poder sumarle, qué sé yo, 5 años para ver qué edad tiene en el futuro. Si fuese un importe, no voy a poder calcularle un impuesto. Entonces, Python posee un tipo de datos especial, que es el tipo de dato numérico. En este caso es un número entero, además, porque no tiene decimales, que tiene propiedades distintas a las que tiene el texto y que vamos a ir viendo después. En esta línea número 4, lo que estamos haciendo es asignar el número 23 a la edad. Supongamos que también quiero guardar la altura de Juan. Me creo otra variable que se llama altura y le pongo que Juan mide 1,68 m. Fíjense que acá también estamos usando el operador asignación para asignarle un valor a la altura, pero esta vez el valor es un valor numérico de tipo flotante o de punto flotante. Python diferencia un número de otro. No es lo mismo para Python este 23 que este 1,68. Internamente los trata diferentes, son tipos de datos distintos. Aunque como vamos a ver en 5 minutos, se pueden mezclar para hacer operaciones, pero lo cierto es que son dos tipos de datos diferentes. O sea, son tan distintos entre sí como una cadena y un número común, ¿no? Entre ellos son datos diferentes. Y supongamos que también quiero saber si Juan es estudiante o no. Quiero tener una variable que se llama estudia, que me va a indicar si es un estudiante o no. Una persona no puede ser las dos cosas a la vez, o estudia o no estudia, acá no hay término medio. Entonces, para ese tipo de valor, que solamente puede tomar dos valores posibles, o sea, su universo está compuesto por dos valores posibles, se llaman datos del tipo booleano, por el álgebra de Boole, que muchos habrán estudiado en la escuela o en la facultad, y acá están representados en Python y se usan de esta manera. Por ejemplo, si yo pongo estudia igual a true, fíjense que true lo coloreó con un color celeste. True también es un valor que ya viene prefijado en Python y significa verdadero. En este caso, lo que estaríamos indicando de que esta persona, que se llama Juan y tiene 23 años, es un estudiante. Si no estudiase, le podríamos poner false, false, y estaríamos indicando que no estudia. Obviamente esto es una convención, ¿no? Así como hemos convenido todos de forma tácita, pero por costumbre, que este 1,68 se debe referir a metros, el false asumimos o convenimos que está indicando de que la persona no estudia, ¿sí? Así que bueno, básicamente los 4 tipos de datos simples que tiene Python son estos. Python tiene mucho más tipos de datos. Hay números complejos, hay, ¿cómo es? Listas, tuplas, diccionarios, conjuntos. Hay un montón de datos más que son datos compuestos que vamos a ver más adelante, pero en principio con estos 4 datos hay un montón de cuestiones que podemos ir resolviendo, ¿no?
No sé cómo vienen hasta acá, los veo calladitos, no hay preguntas en el chat, cualquier cosa me van escribiendo por ahí. Pero bueno, con solamente guardar datos es poco lo que se puede hacer. Lo interesante de los datos es que podemos operar con ellos. Nosotros con los datos podemos realizar operaciones. Si tengo la edad de mucha gente, la podré promediar o podré más adelante ver si son mayores de edad, si son menores de edad, buscar cuál es el más alto, el más bajo, hacer un listado con todos los que estudian, con todos los que no. Para todas esas cosas nos hacen falta utilizar los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos, yo creo que tengo una lista por acá, son 6 o 7 y son los mismos operadores que encontramos en una calculadora. Básicamente los operadores aritméticos me permiten hacer sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Se me atrasaron las diapositivas, pero ya que está, las revisamos. Los 4 tipos de datos que tenemos en Python son datos simples, ¿no? Los numéricos, que pueden ser enteros o de puntos flotantes o reales, que se diferencian entre sí porque unos tienen decimales y otros no. Ambos pueden ser positivos o negativos, creo que eso no lo había dicho. Las cadenas de texto, que pueden tener cualquier cosa entre las comillas, incluido números, pero el hecho de que tengan números no implica que yo voy a poder operar con ellos. Y por último, los lógicos, que únicamente pueden ser verdaderos o falsos. Con esto parece poquita cosa, pero se pueden hacer un montón de operaciones. Y así es como este era el ejemplo que tenía pensado, después hice cualquier otra cosa. Así es como se asignan esos valores a las variables, ¿sí? Con el operador que se llama operador de asignación. Así como existe el operador de asignación, hay otros operadores que son los operadores aritméticos. Esto lo que tiene de bueno que se aprenden súper rápido porque son los que nosotros vemos habitualmente, ¿no? Tenemos la suma, la resta, que se simbolizan con el más y el menos, la multiplicación, que no se utiliza una X ni un punto, como a lo mejor vemos en un libro de texto, sino que se utiliza el asterisco para eso. La división, que es una barra, con la barra se divide, y la potencia, que extrañamente son 2 asteriscos juntos. Hay otros operadores más que son la división entera y el módulo. Estos son un poquito más picantes porque a lo mejor no estamos acostumbrados a usarlo diariamente, pero ahora vamos a hacer algún ejemplo. La división entera básicamente me da el número del resultado de una división sin los decimales. Por ejemplo, si dividimos 10 por 3, la división entera es 3. Si yo tengo 10 objetos, puedo hacer únicamente 3 grupos con esos objetos y me sobra uno, ¿sí? Bien, la división entera me da el número sin los decimales y el módulo lo que me da es el resto de la división. Si hago de nuevo 10 dividido 3, el módulo me va a dar ese 1 que me sobra. La aritmética modular en programación es muy útil, así que vamos a encontrar un montón de veces este operador. Bueno, yo lo que quiero ver es cómo usamos esto en algo concreto. Me salgo de mí por hacer eso, así que les propongo que lo usemos a todo esto para hacer algo útil. Edmundo pregunta si los números tienen un largo máximo. 16 dígitos, la parte, digamos, los números pueden tener hasta 16 decimales y el exponente creo que es hasta 500. O sea, uno puede poner 1.23 por 10 a la 500, ese es el número más grande, pero nunca tenés más de 16 dígitos de precisión. Si el número, vos podés escribir, por ejemplo, mira, podrías hacer esto. Podrías hacer A igual a, y te haces un número así de grande. Y después pones print A, y, uy, perdón, tiene que ser minúscula. Vamos a sacar todo esto para que no moleste ahí. Y fíjate que, bueno, hasta ahí los almacenó a todos. A ver si ponemos más. Bueno, hay un punto, no me acuerdo exactamente dónde, pero es un número muy grande. Hay un punto que deja de guardar los decimales. Después te prometo que eso lo busco bien al dato exacto para la próxima y te cuento. Bien. Entonces, veamos un caso concreto de uso de estos operadores aritméticos. Primero jugamos un poquito y después tengo acá esta imagen para que veamos si podemos ir de nuevo al colegio secundario y calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Pero primero juguemos un poquito con los operadores aritméticos.
Obviamente los operadores aritméticos trabajan con números. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, las notas de los 3 trimestres de una materia del colegio secundario y quiero ver el promedio de ese alumno, yo tendría las notas almacenadas en variables. Por ejemplo, podría tener la nota 1, que fue un 10, la nota 2. Fíjense que estoy creando variables distintas para cada una de esas notas y le estoy asignando un número a cada una. Y tendría la nota 3, que podría ser un 6. ¿Sí? Si yo quiero mostrar el promedio de las notas de este alumno, necesito utilizar operadores aritméticos, porque tengo que sumar esos 3 números y dividirlos por 3. Entonces, para hacer eso, me puedo crear una variable más que se llame promedio, PR, prom, como ustedes quieran llamarla, pero promedio me parece que es un buen nombre. Y acá tendríamos que sumar estas 3 notas y dividir el resultado por 3. Ahí es donde entra, por ejemplo, el operador aritmético de la suma. Yo podría poner nota 1 más nota 2 más nota 3 más... Se me perdió el más nota 3. Tengo el teclado así medio de costado y medio como que por ahí se me corren los dedos del lugar. Con esto obtendría la suma de las 3 notas. ¿Cómo veo la suma de las 3 notas? Pongo print y promedio. Ahí está, ¿ven? Entonces con esto vamos a ver 23. Claramente 23 no es el promedio, 23 es la suma. Para encontrar el promedio necesito a esto dividirlo por 3. Para dividir usamos el operador barra. Si yo pongo acá dividido 3, va a pasar algo medio extraño, porque yo voy a promediar las notas de este alumno, o sea, las voy a sumar y voy a dividir por 3, y me voy a encontrar con que tiene un 19.0 de promedio, lo cual es falso, es erróneo. Bueno, eso ocurre porque al igual que en cualquier calculadora o que cuando uno hace un cálculo manual, si yo hago esto, lo que voy a estar haciendo es a nota 1 sumarle nota 2 y a ese resultado sumarle el resultado de dividir nota 3 por 3. Porque los operadores tienen cierta precedencia, es decir, por ejemplo, en este caso concreto, la división tiene que efectuarse antes de las sumas. Es lo que decíamos, por lo menos en Argentina, en el colegio secundario, a esto le decimos separar en términos, es decir, resolvemos todas las operaciones y por último hacemos las sumas y las restas. Entonces, ¿cómo soluciono este problema? Le pongo unos paréntesis. Entonces con eso estoy forzando a que se realice primero la suma y que luego se efectúe la división. Y con eso obtengo 7.666667. Está redondeado acá claramente el último dígito. Es 7,6 periódico, que es la nota promedio de estas 3. Si alguna nota fuese diferente, supongamos que acá tuviésemos un 8 y ejecutamos el programa de vuelta, vemos que el promedio varía. Ahora tengo otro número periódico, pero diferente, ¿no? Bueno, y así podemos usar cualquier operador aritmético. Fíjense que acá el igual, que no me canso de repetir, es el operador de asignación. ¿Qué está haciendo? Está haciendo lo siguiente. Está operando, resolviendo todo lo que está a la derecha y por último ese valor lo asigna a la variable que está a su izquierda, ¿sí? En principio, hasta acá no se diferencia de lo que es en matemática, pero hay una situación en la que esto cambia. Voy a eliminar este ejemplo, que creo que era bastante simple y todos lo deben haber comprendido. Fíjense qué pasa en este caso. Supongamos que tengo una variable que es 2 o 3. Si le imprimimos, print a, vamos a ver que el resultado va a ser un 3, obviamente porque estoy imprimiendo el contenido de la variable. Pero si luego de eso yo digo que a es igual a a más 2 y lo imprimo de nuevo, creo que todos ya se imaginarán que lo que voy a ver va a ser un 5, pero esto es un 5 porque estamos en un contexto de programación, donde el igual se está comportando como un operador de asignación y está resolviendo lo que está a la derecha
y asignando el resultado a lo que está a la izquierda. O sea, concretamente lo que hace Python acá es fijarse qué valor había en esa cajita que hemos llamado A y encuentra que A vale 3. A ese 3 le suma 2, todo esto le da un valor de 5 y ese 5 lo guarda en la caja que se llama A. Es decir, se destruye el valor original de A y es reemplazado por este otro. Es decir, acá no estamos creando una variable nueva que se llama A, sino que estamos reemplazando su contenido, le estamos reasignando un valor. Si acá estuviésemos en matemática, esto significaría que A es 0, porque si yo tengo una ecuación donde A es igual a A más 2, esta la pasaría restando al primer miembro de la igualdad y me quedaría que 0 es igual a 2. Es una cosa que no tiene sentido. En cambio acá vemos que funciona de otra manera, ¿no? Exactamente, Renato, es como vos decís, Renato está contando, a la gente que está viendo el video, está contando la precedencia de los operadores. Eso está en la presentación de diapositivas que vamos a subir después. Es exactamente así. Bueno, así sería entonces cómo creamos variables, cómo le asignamos el nombre y cómo utilizamos los operadores aritméticos, por lo menos los más básicos. Ahora que sabemos esto, vamos a ver si podemos aplicarlo a un caso concreto o un caso real, ¿no? Por eso tenía acá esta imagen. Todos se deben acordar del famoso teorema de Pitágoras que dice que el cuadrado de la hipotenusa, obviamente aplica únicamente a triángulos rectángulos, es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿sí? Para los que están más oxidados, catetos son los lados de un triángulo rectángulo que son a su vez lado del ángulo recto, y el lado que está enfrentado a ese ángulo recto se llama hipotenusa. Lo que se le atribuye a Pitágoras es haber encontrado esta relación, es decir, que la medida de este lado se puede calcular si uno conoce los otros dos utilizando esta fórmula. Vamos a tratar de hacer esta fórmula, pero en Python, ¿sí? Si han estado atentos hasta ahora, habrán visto que no tenemos ningún operador aritmético para hacer la raíz cuadrada, pero vamos a poder hacerlo igual. Entonces vamos a hacer un archivito nuevo que se llame Pitágoras.py. Yo insisto con esto porque para los más nuevos en programación a lo mejor les parece que como vamos a resolver un problema relacionado con Pitágoras, el archivo se tiene que llamar Pitágoras, ¿no? El archivo se podría haber llamado Pepe, pero es una muy buena práctica ponerle nombres a todo que tenga que ver con su contenido, porque cuando tengamos 100 programitas acá, si al programa que resuelve el teorema de Pitágoras yo le puse Pepe de nombre, no lo voy a encontrar nunca más. Entonces conviene ser un poco ordenado con eso, ¿no? Bien, fantástico. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Es este, es encontrar el valor de la hipotenusa conociendo el valor de los catetos. Entonces, ese conociendo el valor de los catetos implica que necesito tener sus valores almacenados en dos variables, ¿sí? La clase que viene vamos a ver cómo se lo podemos pedir a la persona que está usando la compu, pero por ahora vamos a crear dos variables que se llamen, por ejemplo, C1 para el cateto 1 y otra que se llame C2 para el cateto 2. Y le vamos a poner un valor. Por ejemplo, el cateto 1, vamos a decir que mide 8 metros, centímetros, lo que sea, 8. Y que el cateto 2 mide, no sé, vamos a hacer que mida 6. Así nos da un valor entero. Ahí tengo guardados en dos variables los valores de los catetos de un hipotético triángulo, ¿no? Yo lo que quiero conocer ahora es el valor de la hipotenusa, que está acá. Voy a hacer algo que no les he contado antes. Vieron que cada vez que me cambio de una ventana a la otra pierdo de vista el código o pierdo de vista el dibujito. Bueno, Visual Studio Code me permite venir acá o acá a la etiqueta y decir que lo abra a la derecha o a la izquierda. ¿Ven? Dividir izquierda, dividir derecha. Cuando hago eso, ¿qué va a hacer? Me va a hacer una copia al costado. Entonces puedo tener de este lado de la ventana el dibujito, lo cierro de acá porque no lo preciso del otro lado, y tener acá el código y puedo tener ambas cosas a la vez. De paso puedo cerrar el explorador de archivos, entonces tengo más espacio y de esta manera yo puedo ir reconfigurando la ventana de trabajo de forma que me sea más cómodo, ¿no? Así que lo que hice recién fue venir acá
y elegir dividir a la izquierda, a la derecha, podría haberlo hecho abajo, arriba. Creo una copia de esta pestaña en cualquier parte y los puedo manipular así, ¿no? Bien, necesitamos calcular la hipotenusa. Para calcular la hipotenusa esta, el valor de C o de H o como la queramos llamar, necesitamos hacer esta operación. Tenemos que sumar los cuadrados de los catetos y luego calcular la raíz cuadrada. Así que vamos a por ello. Vamos a hacer una variable que se llame hipo, porque me da fiaca escribir hipotenusa. Alguno podrá pensar que esto es hipopótamo, pero no, es hipotenusa en este contexto. Y vamos a hacer la suma de estos dos valores al cuadrado. Es decir, yo necesito hacer 8 por 8, o en realidad lo que necesito hacer es el valor de esta variable elevado al cuadrado. Tengo dos posibilidades que se me ocurren así, va a haber más. Una de ellas es hacer C1 por C1. Eso es elevar al cuadrado porque estoy multiplicando el número por sí mismo. O bien puedo hacer C1 por 2, porque estos dos asteriscos seguidos eran el operador de la potencia, como vimos hace un ratito. Así que esto lo que va a hacer es multiplicar el contenido de la variable C1 por sí mismo, lo va a elevar al cuadrado. Y obviamente el resultado lo va a guardar en la variable hipo. Pero a esto todavía me falta sumarle el valor del otro cateto al cuadrado. Así que le vamos a poner acá más y vamos a hacer esto mismo, pero con la otra variable, C2 por al cuadrado. Y para ver si esto más o menos funciona, vamos a poner un print acá abajo que diga la hipotenusa mide, dos puntos, coma, hipo. Sabemos que está mal el resultado que me va a dar porque hemos hecho la suma del cuadrado de los dos catetos, pero todavía no hemos calculado la raíz cuadrada. Esto solamente para probar si esto ha salido bien, ¿no? Si salió todo bien, acá tendríamos que tener 8 por 8, 64 más 6 por 6, 36. Tendría que mostrar 100 el resultado, si no me equivoco. La hipotenusa mide 100. Claramente no puede medir 100 porque si acá tengo 8 y acá tengo 6, esta distancia no puede ser 100, pero en realidad lo que necesitamos es calcular la raíz cuadrada de 100, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Qué pasa? El problema que tenemos es que no hay operador para la raíz cuadrada, pero podemos calcular potencias. Los que están más afilados en matemáticas se acordarán que para calcular una raíz cuadrada equivale a elevar un número a un medio, porque son funciones opuestas, la potencia con la raíz. Entonces lo que podemos hacer es, ya que no sabemos todavía cómo Python puede calcular raíces cuadradas, lo que podemos hacer es, al resultado de esta suma, elevarlo a la 1 medio, o sea, es decir, elevarlo a la 0.5. Y eso increíblemente, por críptico que parezca, lo que va a hacer es calcular la raíz cuadrada de lo que está acá adentro. Más adelante vamos a ver que hay una manera de calcular raíces cuadradas, pero involucra importar una librería matemática que todavía no sabemos hacer. Así que vamos a conformarnos con este remedio de raíz que es elevar a la 0,5. Bueno, y acá tenemos un programita que nos calcula la hipotenusa de un triángulo rectángulo conociendo la medida de los catetos. Si esto lo quisiésemos hacer un poco más bonito, podríamos mejorar la interfaz del usuario. Podemos poner, por ejemplo, un print vacío para que deje un poco de espacio acá arriba. Después podríamos poner print el triángulo tiene catetos de, C1, centímetros. Y ahora explico qué estoy haciendo, porque me parece que me largué a escribir un montón y no estoy contándole nada. Centímetros y C2, centímetros, punto. Y abajo su hipotenusa mide, ahí está. Ahí me está avisando que quedan 15 minutos, pero venimos muy bien. Decía, lo que hice con este print fue poner un cartelito que textualmente va a decir el triángulo tiene catetos de, luego va a poner el valor de la variable C1, va a poner el texto centímetros y el valor de la variable C2,
centímetros y abajo la longitud de la hipotenusa. Todo esto si no me equivoqué en nada, que podría ocurrir. Ahí está, ¿ven? Dice, el triángulo tiene cateto de 8 centímetros y 6 centímetros. Su hipotenusa mide 10. Estaría bueno que dijera 10 centímetros también, ¿no? Podemos poner acá coma, cm, punto, porque la abreviatura lleva un punto. También veo que acá me quedó un espacio de más, y ese espacio de más es porque después de la i dejé un espacio. Ahí corregimos eso y creo que va a quedar un poquito mejor. Esto del probar y volver es algo que es bastante propio de la programación en general. Es bastante difícil que uno así de primera logre el resultado deseado, pero bueno, en principio no pasa nada si hacemos un par de pruebas, ¿no? Bien, seguimos bien por acá. Bárbaro. Entonces un poco lo que queríamos ver hoy era esto: cómo crear una variable, qué tipos de datos había, cómo crear variables con diferentes valores y cómo utilizarlos, ¿sí? Los operadores aritméticos ya vimos cuáles eran: suma, resta, multiplicación, división, los habituales de cualquier calculadora, y vimos que usando print podemos mostrar salidas que son mucho más claras para el usuario si ponemos algún mensaje o algo. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Lo que no puedo hacer es, por ejemplo, decir que tengo una variable que se llama otra variable, que es igual a C1 por, o C1 dividido, para no hacer siempre la misma operación, dividido hola. Si yo intento hacer esto, es algo que no tiene sentido, porque fíjense qué debería hacer Python cuando se encuentra con la línea 6 de este código. Debería intentar dividir el valor de C1 por la cadena hola. Y eso es algo que no tiene sentido, ni matemático, ni lógico, ni nada. Yo no puedo dividir un 8 por una cadena, sea cual sea, y después menos asignar eso a otra. Entonces, cuando yo intento ejecutar un código como este, si bien no tengo ningún error, está sintácticamente correcto escrito, es decir, no hay faltas, no hay errores de sintaxis, como por ejemplo sí lo hay acá. Ven que ahí me marca en rojo y me dice acá arriba que tengo un error porque entre este valor y este debería haber un operador. Si yo pongo el operador, acá hasta acá, no me da nada, no me da ninguna indicación de que haya algo mal. Pero cuando lo ejecuto, veo que acá se rompe. Me aparece acá todo esto que no habíamos visto hasta ahora, que en principio asusta un poco, pero nos vamos a ir amigando un montón con esto. Son los mensajes de error que arroja Python siempre y que son súper claros. Puede parecer que esto es un lío, pero fíjense cuál es la estructura que tiene este tipo de error. Primero me dice en qué archivo ocurrió el error. Eso ahora parece irrelevante porque nuestro super programa tiene este archivito nada más. Pero si uno está haciendo una aplicación grande que de una aplicación llama a otra, hay funciones que están en distintos archivos de código, es bueno saber en cuál de todos ocurre el error. Entonces acá me dice que el error ha ocurrido en el archivo que se llama pitagoras.py, que está en tal o cual carpeta. También me dice en qué línea ha ocurrido el error. Ideal para ir a buscarlo, ¿no? Porque si tengo un programa de 2000 o 3000 líneas, es bueno que me diga dónde está como para ir directamente a él. Y por último, me muestra el contenido de esa línea. Me dice que el error ha ocurrido en esta línea. Y el tipo de error, valga la redundancia, en este caso, es un error de tipos. ¿Por qué un error de tipos? Porque estoy tratando de usar un operando que está pensado para trabajar con dos valores del tipo entero o del tipo punto flotante, y estoy pasándole operadores que son por un lado un número entero y por otro lado una cadena. Entonces no lo puede hacer y la forma que tiene de manifestarlo es rompiendo el programa, ¿sí? Esto es algo que nosotros deberíamos evitar, porque si es un programa más largo y se rompe de esta manera, el usuario queda ahí viendo este error y no sabe qué pasó. Vamos a ver después que hay un mecanismo para que si ocurre algo como esto, por lo menos poder decirle al usuario que el programa se va a terminar y que se quede tranquilo, que no se rompió nada, pero que no puede hacer lo que hemos pedido, ¿no? Lo que sí puedo hacer es dividir un número por otro y demás, o bien puedo hacer esto que es muy loco, es muy extraño. Fíjense que qué pasa
si yo pongo acá la palabra ja y la multiplico por 6. Esto, si lo ejecuto, no me da un error. O sea, esta línea aparentemente se ejecutó y se mostró el resultado. No veo el valor de otra porque no lo he impreso, pero esto no dio un error. Bueno, este es un caso muy particular porque el asterisco que usamos para multiplicar números, si lo usamos con una cadena y un número, lo que hace es repetir esa cadena tantas veces como indica el número. En este caso, lo que va a quedar en la variable otra es lo siguiente. Vamos a poner acá print otra. Vamos a verlo. Ahí va. Tuki. Ahí está, ¿ven? Esta sonrisa que está acá abajo, esta carcajada, sale de hacer el contenido de esta cadena por sí mismo 6 veces. ¿Sí? Otra cosa que puedo hacer, que es también medio rara, pero yo puedo hacer esto. Yo puedo poner acá la variable Juan o el valor Juan y sumarle el valor Pérez. Y fíjense que cuando imprimamos el contenido de esta variable, vamos a sacar todo lo de la hipotenusa y demás por ahora. Lo vamos a sacar para que no sea confuso. Fíjense que en esta variable que se llama otra, hemos sumado Juan con Pérez y el resultado es Juan Pérez. El espacio, estratégicamente colocado acá, proviene de que yo lo dejé acá el espacio. Si no lo hubiese puesto, me hubiese quedado Juan pegado con Pérez. Esto que acabamos de hacer se llama concatenar cadenas. Es decir, uno puede pegar una cadena con otra. Y nos viene súper bien cuando uno quiere imprimir dos cosas y que queden pegadas. Porque si yo quiero imprimir dos cadenas con print, usando la coma como separador, ¿se acuerdan que me la separaba con un espacio? Entonces, si en algún momento tengo una variable que se llama nombre y tiene el valor Juan, y tengo otra variable que se llama apellido y tiene el valor Pérez, si yo imprimiese nombre, coma, apellido, me quedarían con un espacio entre ellos. Lo cual es, en este caso, es deseable, ¿no? Pero si yo los quisiera pegar uno al ladito del otro, con print así no puedo, porque si saco la coma, saco el espacio, pero también obtengo un error, porque tengo ahí unos parámetros raros, entonces me dice que hay un error de sintaxis, que acá hay algo mal. Así que con la coma estoy sonado, no los puedo pegar. Pero sí puedo hacer esto. Voy a copiar esta línea y la voy a pegar. Acá podemos copiar y pegar como en cualquier contexto, así que la copio con control C, la pego con control V y le cambio la coma por un más. Y van a ver que la segunda impresión están pegados, ¿sí? Acá está pasando algo ligeramente complejo, digamos. Este print tiene dos parámetros, que son nombre y apellido. Perdón. Y este print tiene un solo parámetro, que es el resultado de concatenar nombre con apellido. Es decir, primero se realiza la unión de las dos cadenas y por último se lo muestra en la terminal, ¿sí? Parecen dos cosas, pero es un solo valor. Esto mismo se podría haber hecho usando una variable más, que se llamase, por ejemplo, no sé, completo, y guardar incompleto el nombre más el apellido. O sea, es como un paso extra, ¿no? Pero bueno, yo podría hacer esto, crear una variable nueva, a esa variable asignarle el nombre más el apellido, y después mostrar el valor de esa variable. El resultado sería el mismo. La concatenación la estoy haciendo fuera del print, la estoy guardando acá y el resultado es exactamente el mismo, ¿no? ¿Por qué haría una cosa o la otra? Bueno, eso depende de la situación en particular, pero a veces si es un valor que yo quiero ver una vez y sé que no voy a usar más en mi código porque el programa ya termina ahí o no lo necesito, puedo realizar la operación adentro del print. Pero si el nombre de esta persona yo lo tengo que usar 4 o 5 veces en el programa, me conviene guardarlo en una variable y luego usar la variable y no estar repitiendo esta concatenación por todas partes, ¿no? Lo mismo pasa con operaciones con números o demás. Por último, y ya los voy a liberar porque ya deben estar cansados de escucharme, ¿qué pasa si quiero que tenga un espacio? Si completo quiero que tenga un espacio, bueno, simplemente a las variables nombre y apellido le sumo al medio un espacio
y de esa forma ese espacio aparece. O puedo ponerme más creativo, poner apellido, más, coma y un espacio, más nombre. A ver cómo quedó ahí. ¿Qué haría esto? Me crearía adentro de completo una cadena nueva cuyo contenido es el apellido de la persona, una coma, un espacio y por último el nombre. Entonces, lo que era Juan y Pérez, ahora me aparece como Pérez, Juan. Es decir, armé esto a partir del contenido de mis variables, ¿sí? Esto todo así parece que es un poco más que una calculadora, no parece algo demasiado completo, pero cuando el martes que viene veamos cómo podemos pedirle datos al usuario, cómo podemos tomar decisiones en función de esos valores, cómo podemos hacer un bucle que pida varias veces valores y demás, vamos a ver que los programas empiezan a ser un poco más complejos y un poco más útiles, si se quieren, que lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Pero en principio, la clase de hoy, digamos, contenía estos contenidos, valga la redundancia, así que creo que sería todo. Lo que vamos a hacer, si les parece, es dejar de grabar acá el video, así que chau gente que está viendo el video, los veo el próximo martes y nos quedamos un momento sacándonos alguna duda que haya quedado.